Buenas, aquí les voy a dar la clase sobre teoría y formas de calcular algunas de las pruebas paso a paso a mano. Entonces, el tema de ahora es el de pruebas de hipótesis para muestras pareadas. Y aquí es muy interesante plantear qué es lo que significan muestras pareadas. Uno podría generalizar y decir que es cuando se tienen dos observaciones de la misma unidad estadística. Y si esto pasa, pues por consiguiente el error estándar de la distribución muestral tiene que tomar en cuenta la correlación entre las mediciones en el primer momento y las mediciones en el segundo momento. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que existen otras variables que no estamos observando y que hacen que la primera observación esté correlacionada con la segunda observación para cada unidad estadística. En este curso, en realidad, uno podría generalizar este tipo de pruebas a métodos tanto del modelo lineal general como modelo lineal generalizados, en el cual tenemos más observaciones para la misma unidad estadística. Pero en este curso solo nos vamos a restringir a cuando hay exactamente dos observaciones para la misma unidad estadística. La generalización se ve en otros cursos como el de aplicaciones de diseños experimentales. Vamos a empezar con la prueba T pareada, que es una prueba paramétrica, dado que va a utilizar la prueba T de la distribución T de student como distribución muestral de su estadístico de prueba. En este caso vamos a hablar de variables cuantitativas y lo que interesa es analizar el cambio en los promedios entre dos muestras que están relacionadas entre sí. Generalmente las dos muestras relacionadas pueden estar definidas por el tiempo, o sea, un antes y un después. Por ejemplo, comparar los tiempos promedio de correr los 100 metros planos antes y después de un cierto tipo especial de entrenamiento. O bien comparar el peso promedio de las mismas personas antes y después de una dieta. Sin embargo, no necesariamente ese es el único caso. Por ejemplo, pueden estar relacionadas, no necesariamente van a estar relacionadas con el tiempo. Por ejemplo, en una muestra de individuos se puede comparar la fuerza promedio del brazo izquierdo contra la fuerza promedio del brazo derecho. Hay una sola unidad estadística, la persona, pero dos mediciones, una en el brazo izquierdo y otra en el brazo derecho. O bien con muestras de pares de gemelos, cuando se desea analizar la estatura promedio del gemelo que nació de primero contra la estatura promedio del gemelo que nació después. Para efectos de la prueba T-Student, el supuesto es el que venimos manejando en la mayoría de las pruebas paramétricas con muestras pequeñas, es que la variable proviene de una distribución normal. En particular, diríamos que cada una de las mediciones provienen de una distribución normal bivariada, pero también podemos generalizarlo a que las diferencias entre una medición y la otra provienen de una distribución normal. La hipótesis nula y alternativa se pueden plantear de esta forma, o bien se acostumbra también poner, en lugar de mu sub 1 igual a mu sub 2, poner mu de diferencia es igual a 0. En otras palabras, que el promedio de las diferencias es igual a 0 y el promedio de las diferencias es distinto de 0. Hoy el ejemplo que traigo no es solo con distintos, sino que también podemos poner pruebas, podemos tener pruebas de una sola cola. En otras palabras, plantear que mu de D es mayor a 0 o mu de D menor a 0. El estadístico de prueba sería el T calculado de, vean que es el promedio de las diferencias entre el error estándar de las diferencias. Y el promedio de las y el T calculado también se puede plantear como el promedio de las diferencias entre la desviación estándar de las diferencias dividido por la raíz de n. El T calculado se contrasta con el más o menos T de 1 menos alfa medios con n menos 1 grados de libertad cuando hablamos de dos colas, o más o menos, dependiendo de la hipótesis alternativa, T de 1 menos alfa con n menos 1 grados de libertad cuando estamos hablando de una sola cola. O sea, la diferencia es, aquí es 1 menos alfa medios y aquí es 1 menos alfa. Veremos el siguiente ejemplo, que es, suponga que tiene 10 pacientes hipertensos a los cuales se les receta una medicina nueva para controlar la presión arterial. Se tiene la medición de la presión sistólica antes de la receta y 3 semanas después de estar tomando la medicina. El objetivo es analizar si la medicina ayudó a reducir la presión sistólica. Y vean que aquí tenemos una prueba de hipótesis de una cola. ¿Por qué es una prueba de hipótesis de una cola? Porque en realidad, si la medicina para lo que sirve es para bajar la presión, quiere decir que el promedio antes debería ser mayor que el promedio después. Es una prueba de una cola porque el promedio antes es mayor al promedio después. Tenemos estos serían los datos.
Aquí tenemos las personas, su identificador, la presión sistólica antes, la presión sistólica después. Y aquí lo primero que nos interesa es calcular las diferencias. Vean que las diferencias ya me van a tomar en cuenta la correlación entre la medición 1 y medición 2. Vean que en la mayoría de los casos, el antes menos el después dio positivo. Aunque tenemos dos casos, el caso 4 y el caso 7, que más bien aumentó la presión sistólica después del medicamento. Vean que tenemos los promedios tanto de la presión sistólica antes como la presión sistólica después, sus respectivas desviaciones estándar. Pero esto no es lo que nos interesa, lo que más nos interesa son estos dos. El promedio de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias. El promedio de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias. Vean que estoy utilizando la función promedio y aquí la función desbest, que es la función de desviación estándar para la muestra en Excel. Si tenemos esto, entonces tenemos un t tabular, que sería, este sería el t tabular, que sería un t de 1 menos alfa. ¿Por qué de 1 menos alfa? Bueno, porque tenemos nada más una cola y además no le pongo negativo, sería nada más positivo, que sería t de 1 menos alfa, con 9 grados de libertad. Si buscan en la tabla, y son 9 grados de libertad porque tenemos n es 10, entonces 10 menos 1 es 9. Si ustedes buscan en una tabla, encontrarán que el t tabular sería 1.8331. Y nuevamente sería solo positivo porque estoy analizando solo la prueba de una cola, el aumento. El t calculado, como ya vimos, es la diferencia promedio entre el error estándar promedio. La diferencia promedio dijimos que es 11.7 entre 16.3, que es la desviación estándar, entre raíz de 10. Y lo que obtengo es 2.27. El 2.27 cae en la zona de rechazo, entonces hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la media de la presión sistólica antes de la medicina es igual a la media después de la medicina, con una significancia del 5%. Si hubiera sido dos colas, pues evidentemente hubiéramos necesitado un t tabular en la cola izquierda y un t tabular en la cola derecha. Ahora, esta es una prueba paramétrica. Si no se cumple el supuesto de normalidad, entonces necesitamos pruebas no paramétricas. La prueba no paramétrica para muestras pareadas más conocida es la prueba de rangos de Wilcox. Se usa cuando no se puede mantener el supuesto de normalidad y también el tamaño de las muestras es pequeño o mediano, porque como ya vimos en otros laboratorios, si el tamaño de muestra es grande, podemos invocar el teorema del límite central y utilizar la distribución normal como distribución muestral. Se usa el siguiente procedimiento, este es el procedimiento que está planteado en el libro de Don Edgar. Se calculan las diferencias entre las observaciones, se establece el rango de las diferencias en valor absoluto, y las diferencias iguales a 0 son ignoradas, todas las diferencias iguales a 0 se quitan. Después se asigna a cada rango el signo de la diferencia observada y se suman los rangos negativos y los positivos por aparte. Aquí tenemos, igual que en la tabla de Kendall, tenemos un S más y un S menos. Se indica con la letra W el valor absoluto del mínimo de las dos sumas de rangos encontradas. Si es de una cola, tomar la suma negativa o positiva dependiendo de la dirección de la hipótesis alternativa, pero en general lo que vamos a hacer es tomar el mínimo de las diferencias. Para efectos de hacer la prueba manualmente se utiliza la tabla F, aunque yo les voy a dar una tabla que resume mejor la información. Y se rechaza si la menor de las sumas es menor al número que aparece en la tabla F con n y alfa fijos. Veamos el mismo ejemplo que venimos utilizando, que es el de la presión sistólica antes y después del medicamento. Aquí tienen la hipótesis nula, aquí tienen la hipótesis alternativa, y aquí tienen, así también pueden plantear la hipótesis nula y alternativa. Estas son las observaciones, esto ya lo teníamos. Y aquí las diferencias también ya las habíamos calculado. El 5 era 140 menos 135, el 12 150 menos 148 y así sucesivamente. Después de esto, yo voy a calcular las diferencias, voy a calcular el valor absoluto de las diferencias. El 5 pasa a 5, el 2 pasa al 2, el 34 pasa al 2 y el menos 5 pasa a 5.
Sigo con el 20, el 0, el menos 5 pasa a 5, 43, 43, el 3, el 13 y el 10, el 10. Y ahora voy a calcular los rangos de esta variable. Voy a calcular los rangos de la diferencia absoluta. ¿Cómo calculaban los rangos? Busco cuál es el rango menor, cuál es el valor menor. El valor menor es el 2, así que le pongo 1. Después, ¿cuál es el siguiente valor menor? Tengo el 5 tres veces. Aquí está el 5, aquí está el 5 y aquí está el 5. Entonces, al principio en columna rango voy a tener 2, 3, 4. Después el siguiente valor es el 10, ahí iría un 5. El 13, ahí iría un 6. El 20, ahí iría un 7. 34, el 8 y 43, 9. El 0, por definición, lo quito. El 0 no me interesa porque no es ni positivo ni negativo. Para que ustedes puedan ver claramente qué es lo que hice en rangos, voy a ordenar la tabla de acuerdo a rango. Y vean cómo si yo ordeno la tabla de acuerdo al rango, lo que me queda es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0 queda excluido. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0 queda excluido. Pero recuerden que el 2, 3 y 4 pertenecen al 5. Aquí tengo empates. Como aquí tengo empates, entonces tengo que tomar en cuenta o en consideración los empates. Tengo que sacar el promedio del rango. Así que el rango asterisco va a ser los valores que no están en amarillo, y en amarillo voy a poner el promedio de estos. El promedio de 2, 3 y 4 sería 3, 3 y 3. Vean aquí, ya nuevamente lo pasé al orden original que estaba. Y ya que tengo el rango asterisco, ya corregido, a este rango asterisco le voy a poner su signo original. Este era positivo, este era positivo, este era positivo, este era negativo porque era el de menos 5 y este también era negativo porque es el menos 5. Repito, aquí lo que estoy es calculando las diferencias en valor absoluto. A estas diferencias en valor absoluto les calculo el rango. Como el 2 es menor, le pongo un 1. El 5 está repetido, le pongo 2, 3 y 4, lo que está en amarillo. El 10 es el que sigue, le pongo un 5. El 3 el 6 y así sucesivamente. Después tomo en consideración los empates. Con el 2, 3 y 4, el promedio es 3. Eso es lo que pongo en un rango asterisco. Y al rango asterisco le enchupo o le pongo el signo de la diferencia original. La suma de positivos, si sumo todos los positivos del rango signo, me da 39. Y si sumo todos los negativos, que es menos 3 más menos 3, me da menos 6. El W calculado sería el mínimo entre valor absoluto de menos 6 y valor absoluto de 39. Y lo que obtengo es 6. El W es el mínimo entre 6 y 30, entre valor absoluto de menos 6 y valor absoluto de 39. Ahora tengo que buscarlo a ver si cae en la zona de rechazo o de no rechazo. Para eso busco en esta tabla. Esta tabla es la que se las voy a enviar por el aula virtual. Y entonces como tengo una prueba de una cola y tengo un alfa de 0.05, busco el alfa de 0.05 con un n de 9. Recuerden que no voy a tomar n10 sino n9 porque tenía una diferencia de 0. Entonces ahora tengo menos muestra. Tengo una diferencia de 9, tengo un tamaño muestra de 9, así que el W tabular si tomo en cuenta el n es 10, tomo en cuenta que n es 10, y entonces aquí tomo en cuenta también el 0 porque es el tamaño de la muestra, y aquí pongo el 10, aquí pondría porque es de una cola, aquí pondría el 8, que es el que tengo aquí, porque sí tengo que excluir el 0. Si tengo que excluir el 0, aquí tendría como prueba de una cola, n9, porque solo tengo 9 valores a los cuales les puedo poner el rango. Y aquí va desde 0
hasta 9, hasta 10 por 9, que sería, ahí sí sería el total del tamaño de la muestra, hasta 45, o bien para saber hasta dónde es la suma de estos dos valores absolutos, desde 6 hasta 39, da 45, y la zona de rechazo siempre la voy a tener hacia la izquierda. La zona de rechazo siempre la voy a tener hacia la izquierda. Entonces, la zona de rechazo va desde 0 hasta 8 y la zona de no rechazo va desde 8 hasta 45. El W calculado, que era 6, cae en la zona de rechazo. Entonces, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la media antes es igual a la media después. Noten cómo con la prueba paramétrica, que es la prueba T, y con la prueba de Wilcoxon, que es la no paramétrica, llego a la misma conclusión. Ahora, yo tengo también otra prueba no paramétrica. Y la otra prueba no paramétrica que me gusta enseñar porque es bastante flexible es la prueba de signos. La prueba de signos es una alternativa no paramétrica que se usa tanto para variables cuantitativas, o sea, es una alternativa a la prueba T pareada y a la prueba de rangos de Wilcoxon, así como para variables binarias, que es una alternativa a la prueba de Magnemar, que ahorita vamos a ver. O sea, yo puedo plantear estas hipótesis nulas y alternativas. Mu sub 1 es igual a mu sub 2, que eso implica mu sub d igual a 0. O mu sub 1 distinto de mu sub 2, que eso implica mu sub d distinto de 0. O bien yo también lo podría plantear en términos de proporciones. P sub 1 es igual a P sub 2, que eso implica que psi es igual a 1, o el odds ratio es igual a 1, o bien que la proporción antes, la proporción 1, es distinta a la proporción 2, y eso es equivalente a psi distinto a 1. El procedimiento es parecido a una prueba binomial, y este es el procedimiento. Se calculan los signos de las diferencias, no se toma en cuenta el signo cuando la diferencia es 0. En este caso, al igual que en el anterior, nosotros descartamos el 0 y se cuenta la cantidad de signos más y menos. Se supone que bajo la hipótesis nula de no diferencia, la cantidad de signos más y menos se distribuye como una binomial con p igual a 0.5. Así que lo que sigue es el método del p-value. Y vamos a plantear que si la hipótesis alternativa es de dos colas, el p-value va a ser la probabilidad de R menor o igual a R min unión R mayor a R max, dado P igual a 0.5. Donde R min es el mínimo entre el número de positivos y el número de negativos, y R max es el máximo entre el número de positivos y el número de negativos. Para pruebas de una cola, solo vamos a tomar como R el número de positivos. Si H1 es mu sub 1 menor a mu sub 2, el p-value va a ser la probabilidad de R menor o igual a R, dado P igual a 0.5 y N. Y si H1 es mu sub 1 mayor a mu sub 2, o P sub 1 mayor a P sub 2, el p-value sería la probabilidad de que R sea mayor o igual a R, dado P es igual a 0.5 y N. Donde R, como dijimos, es el número de signos positivos y el p-value se contrasta contra alfa. Veamos el ejemplo, el mismo ejemplo que veníamos haciendo, el de la presión sistólica antes y presión sistólica después. Yo planteo la hipótesis nula y alternativa, y aquí, cuando tenía las diferencias, lo que me interesa ya no son los promedios, ya no son los rangos, sino que lo que me interesa son contar cuántas diferencias positivas hay y cuántas diferencias negativas hay. Vean que todos estos son positivos. Lo voy a poner aquí en anaranjado. Este es positivo, este es positivo, y estos cuatro son positivos. Mientras que este y este son negativos. El 0 lo excluyo, porque no es ni positivo ni negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo lo que voy a hacer es contar la cantidad de positivos y la cantidad de negativos. S más o R más sería, o R sería, en este caso, como la hipótesis nula es mu sub 1 mayor a mu sub 2, lo que me interesa nada más es contar la cantidad de positivos. Y la cantidad de positivos ustedes pueden ver que son 7, los que tengo en anaranjado. Así que
Como tengo 7 positivos, el p-value va a ser la probabilidad de que x sea mayor o igual, veámoslo aquí, el p-value sea la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7 y aquí es mayor o igual porque tenemos en la hipótesis alternativa mayor, dado que p es igual a 0.5 y n igual a 9. Pero recuerden que en todas las funciones de Excel, R o las tablas, si tienen la probabilidad de x mayor o igual a k, tienen que plantearlo, tienen que hacer una equivalencia y plantearlo en términos de la probabilidad de x menor o igual a cierto valor. En este caso, como estamos hablando de una variable discreta, la probabilidad de x mayor o igual a 7 es igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 6. Dado p es igual a 0.5, n igual a 9, porque es la cantidad de signos. Y aquí tenemos 1 menos 0.9102 es 0.0898. Aquí, entonces, lo que quiere decir es que este sería el p-value, y si yo lo contrasto contra un alfa de 0.05, vean que el p-value es mayor al alfa, así que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la media antes es igual a la media después. Vean cómo con la prueba T pareada rechazamos la hipótesis nula, con la prueba de Wilcoxon rechazamos la hipótesis nula, pero con la prueba de signos, que es una prueba no paramétrica muy conservadora, entonces no rechazamos la hipótesis. Esta prueba es más conservadora que su respectiva prueba paramétrica. Para concluir, voy a ofrecerles también la teoría sobre la prueba de Magneto. Puede ser, como ya les mencioné, que nosotros no estemos hablando de promedios, sino que estemos hablando de variables cualitativas. Y si estamos hablando de variables cualitativas, entonces yo tengo como hipótesis nula que la proporción antes es igual a la proporción después. Y la hipótesis alternativa podría ser la proporción antes es distinto a la proporción después. Con la prueba de McNemar solo vamos a analizar el caso de las dos colas. La proporción antes igual a la proporción después yo la puedo plantear como un odds ratio igual a 1, y si son diferentes que el odds ratio es distinto de 1. El estadístico de prueba se simplifica a O12 menos O21. ¿Por qué? Porque yo solo voy a tomar como importante o irrelevante la información contenida en las celdas 1.2 y 2.1 de una tabla 2x2. ¿Por qué? Porque eso es lo que se denomina los pares discordantes, y solo me interesan los pares discordantes. La prueba, el estadístico de prueba, sería el chi cuadrado calculado, y es O12 menos O21 al cuadrado entre O12 más O21. Como solo vamos a analizarlo con tablas de 2x2, entonces el chi cuadrado calculado se contrasta con un chi cuadrado con un grado de libertad. El supuesto más importante de la prueba de McNemar es que la muestra sea suficientemente grande. O sea, y eso lo vamos a evaluar de la siguiente forma: que O12 más O21 sea mayor o igual a 20. Que O12 más O21 sea mayor o igual a 20. Y veamos aquí el ejemplo. Aquí, en lugar de analizar una variable cuantitativa, yo lo que tengo es que me interesa la proporción de controlados entre los pacientes hipertensos. Este es si estaban controlados o no controlados antes, y este es si estaban controlados o no controlados después del medicamento. Aquí tengo 110 pacientes. Vean que aquí, antes de la medicina, apenas 42 de 110 personas tenían la hipertensión controlada. Después del medicamento, 71 de 110 tenían la presión controlada. Yo tengo aquí el cuadro. Vean que los que tengo en la diagonal, que son los que estaban controlados antes y después, se denomina par concordante. Y los que eran no controlados antes y no controlados después son también pares concordantes. Los que me interesan son los pares discordantes, o sea, los que estaban no controlados antes y ahora están controlados,
o los que estaban controlados antes y ahora están no controlados. Aquí vean que puedo usar la prueba de McNemar. Bueno, este es un antes y un después. Puedo usar la prueba de McNemar porque O21 más O12 es mayor a 20. 33 más 4 me da 37. Así que sí se cumple el supuesto de una muestra grande de la prueba de McNemar. El chi cuadrado calculado sería, veanlo aquí, O12, que es el 4, menos O21, que es 33, eso elevado al cuadrado, entre O12 más O21. Eso sería 4 menos 33 al cuadrado, entre 4 más 33, y lo que obtendríamos es un 22.73. Aquí no les tengo el dibujo, pero si ustedes hacen obviamente el dibujo, van a ver que la zona de no rechazo va desde 0 a 3.84, que es el chi cuadrado tabular, y la zona de rechazo va de 3.84 hasta más infinito. Evidentemente, el chi cuadrado calculado cae en la zona de rechazo. Con esto entonces concluyo la teoría y la forma de cálculo de pruebas pareadas.